Hola nuevamente, en este video vamos a ver la resolución del taller 4A. Soy Jonathan Mejía, ya nos conocemos. Comencemos con la pregunta número 1. Coloca los subtítulos de la redacción de los procedimientos en el orden propuesto en las clases. Y nos dan una lista: intervenciones, manejo de eventos adversos, seguimiento, enrolamiento, etcétera, etcétera. Ok. Recordemos que el orden es algo muy importante al momento de redactar los procedimientos, ya que estamos narrando un cuento, una historia, en la que tenemos que dar todos los detalles posibles y hacerlo en el orden propicio. Para ello, les planteamos el siguiente orden: preparación, enrolamiento, intervenciones, recolección de variables, seguimiento, manejo de eventos adversos y por último terminar corroborando la calidad de los datos. Pues esto es lo que nos presentan y al momento de ordenarlo tendríamos lo siguiente, ¿ok? Bien, pasemos a la pregunta número 2. Imagina el siguiente escenario. Te encuentras redactando el protocolo de un estudio de cohorte prospectivo que tiene por objetivo evaluar la asociación entre el consumo de café y el cáncer gástrico en adultos mayores. Ok, consumo de café y el cáncer gástrico en adultos mayores. Para evaluar el consumo de café y otras variables, ¿piensas utilizar una encuesta basal al inicio del estudio? Claro, porque esa es una cohorte prospectiva, necesita realizar seguimiento, ¿no? Para evaluar la ocurrencia del cáncer gástrico, planificas tomar endoscopías de control cada 2 años durante 6 años. Aquí nos están hablando sobre el seguimiento. Para ello, decides enrolar pacientes que acuden al consultorio de geriatría del Hospital de Ciudad Gótica en el turno de tanto a tanto, de lunes a viernes, durante 60 días. Ok, nos están dando luces de cómo es que vamos a ir también pues redactando posteriormente el enrolamiento. Planeas culminar el enrolamiento al obtener el tamaño de muestra, calculado y no brindar algún pago o incentivo a los participantes. Usa tu creatividad para redactar el enrolamiento. Bien, entonces para el enrolamiento nosotros también les propusimos algunas partes, comenzando con el lugar, horario y duración, ¿sí? Continúa con el cómo encontrarás a los participantes, cómo les aplicarás el consentimiento informado y si realizarás algún pago o incentivo hacia ellos. En cuanto al lugar, horario y duración, lo importante es que nuestros participantes se encuentren en un lugar propicio para poder obtener los datos, ¿ok? Además también que el tiempo y la duración total de este enrolamiento sea lo suficiente para alcanzar el tamaño de muestra, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué nos dan ellos en el enunciado? Decides enrolar pacientes que acuden al consultorio de geriatría de un hospital en un turno de lunes a viernes y durante X días, ¿ok? Llevando a la redacción, podemos decir: enrolaremos a los pacientes en el consultorio de geriatría del Hospital de Ciudad Gótica de lunes a viernes entre 8 am y 12 am mediodía y durará aproximadamente 60 días. Dejaremos de enrolar pacientes cuando se alcance el tamaño de muestra. Continuamos con el cómo se encontrará a los participantes. Aquí es hablar pasito a pasito y a detalle, en efecto, cómo vas a ubicarlos. ¿Qué nos dicen ellos? Enrolar pacientes que acuden al consultorio de geriatría del Hospital de Ciudad Gótica. Ok, aquí sí empieza a funcionar nuestra creatividad, ¿sí? Para poder decir el paso a paso de qué forma vamos a enrolarlos o abordarlos. Abordaremos a los pacientes que se encuentran en la sala de espera del servicio de consultas de geriatría. Ok. Es como que tú te imaginas, ¿no? Estoy llegando con mis documentos de recolección de datos y llego primero a la sala de espera. Los encuestadores se acercarán a cada uno de los pacientes, se presentarán, explicarán que están realizando un estudio y pedirán permiso para evaluarlo, si cumple con los criterios de inclusión para participar del estudio, ¿ok? Primero se pide permiso para poder evaluar si cumple con estos criterios de inclusión. Si cumpliera, al obtener el permiso del paciente, el encuestador evaluará los criterios de inclusión. Si cumple con estos, invitará al paciente a pasar a una sala privada luego de su consulta médica para explicarle más sobre el estudio. Pues en esta sala privada se vaya presuponiendo que es el lugar en el que se va a dar la recolección de las variables, ¿no? Consentimiento informado. Debes de contarlo, cómo vas a obtener el consentimiento informado y por supuesto mencionar que estás anexando el documento.
El encuestador brindará información sobre el objetivo del estudio y el documento de consentimiento. Se brindará un tiempo prudente para que pueda leer el consentimiento y aclarar sus dudas, y finalmente, si acepta participar del estudio, firmará el documento del consentimiento informado. Todo ello en relación al consentimiento. En este caso, si era propicio hacer funcionar la creatividad y sí, apoyarte de los ejemplos que te hemos brindado. Por último, pagos a los participantes. Lo importante es aquí que si hay algún pago o incentivo tenemos que decirlo, tenemos que mencionar que vamos a realizarlo y cuidar que no haya ninguna influencia de estos pagos, ¿no?, en el momento de la recolección de los datos. ¿Qué nos dijeron? No brindaremos ningún pago. Pues bueno, no se brindará ningún pago o incentivo a los participantes. Eso iría en la redacción. Unimos todas las partes y ya tenemos redactada la sección del enrolamiento. Pregunta 3. A partir del escenario del estudio anterior, ahora te enfrentas a la redacción de los análisis estadísticos. Para ello planificas utilizar regresiones de Poisson con varianza robusta para obtener RRs crudos y ajustados, un intervalo de confianza del 95%, considerar un resultado estadísticamente significativo con un valor P menor a 0.05, incluir en el modelo ajustado las variables que hayan obtenido un valor P menor a 0.20 en el bivariado y realizar análisis por subgrupos según comorbilidades. Además también dice que solo analizaremos a los pacientes con datos completos. Ok, nuevamente, creatividad, buen ánimo, buen humor y a redactar los análisis estadísticos. Tenemos 5 partes para los análisis estadísticos, ¿no? Y comienza con lo descriptivo, continúa con inferencial, otros análisis, la significancia y el manejo de datos perdidos. En este caso, pues estamos haciendo un estudio con un objetivo analítico y tenemos estas partes, ¿no?, las ya presentadas en la diapositiva anterior, pero aquí recordamos qué es lo que debe contener cada una de las partes. Comencemos con el análisis descriptivo. Reportar las medidas de resumen para variables categóricas y numéricas. Y cómo decidiremos qué reportar. Medias o medianas, desviación estándar o rangos intercuartílicos. Las variables categóricas serán reportadas con frecuencias absolutas y relativas. Las categóricas. Para las variables numéricas se usará la media y desviación estándar si la variable tiene una distribución normal. En contraste, la mediana y rango intercuartílico si no. La normalidad será evaluada mediante la inspección visual del histograma. Análisis descriptivo redactado. Ahora pasemos a la carnecita del asunto, el análisis inferencial. Aquí tenemos que reportar qué medida de asociación, con qué modelo de regresión, los supuestos que debe cumplir, intervalo de confianza y por ahí también el ajuste. ¿Qué nos dijeron ellos? Que utilizarán regresiones de Poisson, reportarán RRs crudos y ajustados, el intervalo de confianza usual y las variables que obtengan un P menor a 0.20 entrarán en el análisis bivariado. Ok, redactamos. Se obtendrán riesgos relativos crudos y ajustados para evaluar la asociación del consumo de café y cáncer gástrico. Estas serán acompañadas de su intervalo de confianza al 95%. Para ello se utilizará una regresión de Poisson con varianza robusta tras corroborar que se cumplan los supuestos requeridos. Las variables que ingresarán al modelo ajustado serán aquellas que en el modelo crudo hayan obtenido un valor P menor a 0.20. Seguimos con los otros análisis. En este caso hace referencia a los subgrupos o también a los análisis de sensibilidad que pueden estar presentes. ¿Qué nos dijeron? Realizar análisis por subgrupos según comorbilidades. Ok, se evaluará la asociación entre consumo de café y cáncer gástrico en los subgrupos de comorbilidades de los pacientes. Para acabar, nivel de significancia y manejo de datos perdidos. Nivel de significancia es únicamente mencionar qué valor P vamos a utilizar. Y por último, los datos perdidos o missing, si solo se analizarán a todos los participantes con datos completos o algún método de imputación de datos que es utilizado pues para el manejo de missings, ¿ok? Significancia, se considera un valor P menor a 0.05 y manejo de datos perdidos, solo se analizarán a los participantes con datos completos. Muy bien, hasta ahí cerramos la resolución del taller A.